Pensemos en el líder que no lo arredra ninguna conjura. No ha habido hombre grande que no haya sufrido traiciones. Moisés, David, Jesús, Pablo. Y esta ha sido la causa principal para que muchos obreros abandonen la obra del Señor. Pero Nehemías es un paradigma que nos inspira a consumar nuestra obra a pesar de las conjuras. La primera conjura que encontramos fue la de los hombres principales de Jerusalén. Lo encontramos en el capítulo 6, versículo 17. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. ¡Qué traición tan poderosa! Pues estos personajes tenían tanta fuerza en Judá. Era también muy vergonzosa, pues Nehemías era tan insigne, tan puro, y además había hecho tanto bien al pueblo. Pero por otra parte, este Tobías era tan maligno, tan malvado y tan impío. Sin embargo, la gente principal estaba con él, con Tobías, y no con el insigne siervo de Jehová. Es una situación muy difícil para el pastor cuando la gente más importante de la iglesia lo traiciona, porque en ellos están los recursos para el sostén de la obra, porque tienen gran influencia y muchos los siguen a ellos. Pero esto no arredró a Nehemías. Él siguió adelante unido al Dios poderoso, y esos negros nubarrones se deshicieron. Una conjura más peligrosa tuvo que arrostrar, la de los sacerdotes. El verso 18 del capítulo 6 menciona a Secanías y a Mesulán. En el verso 4 al 9 del capítulo 13 se señala a Eliasib, quien era nada menos que sumo sacerdote y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote. Bien sabemos la influencia del sacerdocio. Nehemías representaba el poder civil, pero ellos representaban el poder religioso, espiritual de Dios. De ahí su gran poder. Nehemías tuvo que hacerle frente a esta poderosa conjura. Igual sucede cuando ministros se mezclan en conjuras contra un pastor. Todo su prestigio, toda su influencia moral y espiritual contra un pobre pastor es algo muy difícil de soportar. Sin embargo, como los caminos de Nehemías eran rectos delante de Dios, no pudieron nada contra él. Así será también, nada podrá contra nosotros. Cuando yo era un joven estudiante, mi pastor era un ministro de mucho prestigio, gran orador que había hecho una formidable obra, y yo no le caía bien a él. Pero él había caído en el pecado del amor al dinero. A todo el mundo le debía y no pagaba. Y con ese dinero estaba fabricando una quinta. Por detrás todo el mundo lo destrozaba. Este servidor, aunque jovencito, le dijo que lo estimaba mucho y que me dolía que, siendo un gran ministro, estuviera tan desacreditado, que él estaba haciendo un mal muy grande como era el de quedarse con lo ajeno. El Espíritu Santo lo redarguyó, lloró amargamente, pidió perdón a Dios, y al día siguiente comenzó a hacer diligencias para vender esa casa quinta. La vendió, pagó a todos lo que debía y se fue a los Estados Unidos. Hasta hoy ha sido un fiel siervo del Señor. Dios defiende a los de recto corazón, aunque los más poderosos ministros se pongan en contra de él. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La conjura llega a ser más descarada. Leemos en 6:19. También contaban delante de mí las buenas obras de él, figúrese, de Tobías, y a él le referían mis palabras, y enviaba cartas Tobías para atemorizarme. ¡Qué infamia! Elogiaban al malvado delante de él. ¿Cómo sangraría el corazón de Nehemías? Muchas espinas punzan al siervo del Señor. Muchas cruces tiene que cargar, pues sigue a su Maestro Jesús.
pero lo importante es que no se arredra. El Señor lo hará triunfante si su corazón es recto como el de Nehemías. Vemos que estas conjuras eran nacidas de la más abominable hipocresía. En el capítulo 13, 4 al 9, vemos que cuando Nehemías dio la espalda, pues tuvo que hacer un viaje a Persia, inmediatamente pusieron al adversario que le había causado tantas aflicciones, Tobías, en la palma de la mano. ¿Saben lo que hicieron? El sumo sacerdote Eliasib emparentó con el malvado Tobías y le hizo una gran cámara en el mismo templo para que allí viviera. ¡Qué horror! La felonía no podía ser mayor. Debemos estar preparados para soportar las más execrables hipocresías, aun de los que parecen con más autoridad y aun los que parecen más santos ministros, como le sucedió a Pablo con Pedro y otros ministros. Por último, podemos ver que el pobre Nehemías sufrió una conjura general. El pueblo tan veleidoso en cualquier momento le daba la espalda. Los sacerdotes se le voltearon y la gente principal, no se diga, eran capaces de sacrificarlo. Pero a todas esas traiciones, Nehemías le hizo frente. Se armó de la palabra de Dios y fue investido del Espíritu Santo y pudo triunfar. Yo sé que a nosotros también, por bajos que seamos, el Señor nos da el poder de arrollar todo lo indigno que trate de estorbar nuestra marcha. Como Nehemías, pero con sus virtudes, marchemos adelante hasta consumar la obra que el Señor nos ha encomendado.